Espérame nomás. saludar. Sí, yo te voy a dar el pie, después yo te dejo. Vos hablas. Hola, buenas tardes. Vamos a ir viendo si aparece alguien. Vamos a darle un segundo a Mirta para que salude, aunque después vamos a hacer una presentación más seria. Hola Mirta. Bueno, hola Rodrigo, buenas tardes. Buenas Vamos tardes. a ver con quiénes intercambiamos hoy. Eso estoy. Totalmente nueva en esto, mm, bueno, nueva en este entorno particular, en hablar de en este películas y hablar de entorno. historia y hacerlo a través de internet, me parece. Es un poquito más. Bueno, pareciera, a ver si yo pudiera, no, no es acá. Al mismo tiempo estoy tratando de ver, asegurarme que, por un lado, que se esté transmitiendo y por otro lado que podamos ver los comentarios, porque nos interesa ver qué van comentando. Y nos ha pasado alguna Bien. vez de que en el momento de transmitir se nos pierda algo. Así que si hay alguien ahí viendo y escuchando, les pido que... Ah, ahí ya está alguien, que es Beatriz Márquez. Ah, nos conocemos con Beatriz. Hola Bueno, te Beatriz. saluda, dice, hola profe, se escucha y se ve bien. Perfecto. Muchas Ah, gracias, Beatriz. gracias. Y Ah, Ricardo Cerulli también saluda. Buenas tardes. hola Ricardo. Bueno, No, vamos a dar unos minutitos breves más para dar tiempo que la gente se termine de sumar, que es lo que tratamos siempre de considerar en estas transmisiones. Y mientras tanto yo sigo insistiendo a ver si puedo ir chequeando desde otro sí. lado. Eh, ¿Está el mapa? No, ahora en un ratito Ah, bien. lo No, ponemos. no, es para contarles a la gente mientras vamos preparando cosas que en algún momento va a aparecer un mapita para que tengan en cuenta a dónde se perdió la batalla de Huaki, a Mm, la par del lago Titicaca prácticamente. Hoy nos estaríamos planteando los efectos del apunamiento y todo eso. Bueno, y porque que no esa nos batalla lo basta, lleva al juicio a a ver, Castelli. iba a decir, no nos basta con las complicaciones que la tecnología ya trae, sino que a veces nos complicamos más y tratamos de mostrar cosas. Me decía Mirta al principio, bueno, no nos compliquemos con el mapa. Yo me puse, no, vamos, si vos querías mostrar un mapa, vamos a buscar un mapa. Vamos a Y ver si si podemos, y funciona. si no aparece el mapa, Sí, no si ustedes no ven importa. ningún mapa, hagan de cuenta, imagínense el mapa. A ver, lo voy a mostrar ya. Este es el Si mapa. no, Lo voy a poner encima de mi cara ahora. A ver. si no aparece el mapa, acuérdense de dónde está el lago Titicaca, que es a la par. A ver, no, O pero me aquí parece que ahí está está 90. saliendo, sí. Bien. Bueno, voy a correr un segundo el mapa, así hacemos un saludo un poquito más formal, aunque también hemos charlado con Mirta que la idea es que esto sea lo más ameno posible y eso implica sacarse todo el acartonamiento que haga falta, aunque eso no quiere decir que uno no haga las cosas con seriedad. Van a ser serias y amenas a la vez. Así que bueno, bienvenidas a todos, bienvenidos a todos ¿Se quienes escucha estén... bien? Yo escucho bien, espero que nos estén escuchando bien a los dos, vale siempre insistirle a la gente que reafirme esa duda que tenemos. Decía, vamos a charlar un poquito, espero que hayan podido ver la película, que es La Revolución es un sueño eterno. Si no lo hubieran podido ver, de todas formas vale que conversemos un rato, porque los temas son históricos. A lo mejor alguien no la vio, pero sí leyó el libro de Andrés Rivera, que se llama igual, o sabe más o menos quién fue Castelli, algo le va a servir. En todo caso, después vale volver a la película, volver al libro y releerlo desde otro, con otras informaciones. Tal cual. Yo creo que si no vieron la película, probablemente la charla sirva para que la vean Mm, eh, más claramente, porque como decíamos, es compleja. mm. Bueno, para algunos de ustedes que ya la conocen, porque te cuento que mientras tanto nos han saludado Laura Medina,
que dice que se escucha Ajá. bien, gracias. Hola. Beatriz Márquez, creo que ya había dicho, sí. Sí, María del Carmen dice que tanto ella sí. como Cristina y Olga escuchan bien. Ah, sí. Son del taller de Río Tercero, Perfecto. Así que acompañadora. para ellas no hace falta presentarte. De todas formas, les damos la bienvenida en nombre de la institución, del CEPRAM. Y yo les agradezco que estén Mm, ahí, me siento acompañada. Para el resto, contarles que con quien estamos es con Mirta Menichetti, que es profesora en historia y que coordina o anima, no sé qué palabra usar, porque en el afiche pusimos dirige y me dijo, no, no me gusta pensar que dirijo eso, así que vamos a omitir esa dirección, pero sí que coordina, está a cargo de un taller que trabaja justamente con historia latinoamericana, muy apoyado en películas. Desde hace mucho tiempo que nosotros en el CEPRAM averiguamos que ese taller existía, que además lo hacía, lo dictaba Mirta siempre, a veces con el apoyo, la asistencia de Eugenia, María Eugenia, María Eugenia Gassi. así que en ese sentido, desde que supimos que eso existía, siempre nos pareció una propuesta muy interesante y hemos hecho algunos intentos de traerla. Lo que pasa es que tenemos un primer problema que en este momento no es evidente, que es la distancia. Estamos ahora separados por unos cuantos kilómetros, que en este caso no nos dificulta nada, porque sería lo mismo estar a 2 cuadras que como estamos, ella en Río Tercero y yo en Córdoba. Eh, pero incluso en el momento de la presencialidad habíamos planificado algunas posibilidades de que vengan, de ver las pelis. Bueno, lamentablemente, una pena no se pudo dar en ese momento, así que le decía yo a Mirta hace un rato que dentro de todo lo que no hace falta enumerar, que esta pandemia nos ha traído, que ha sido pésimo y malas noticias, dentro de eso uno por ahí puede rescatar pequeñas cositas que, qué bueno que esto pasó. Porque si no hubiera sido así, no se nos hubiera ocurrido hacer una charla a distancia por internet y aprender cómo se transmite y todo. Así que un poco gracias a todo eso que hoy estamos acá. Así que muchísimas gracias, Mirta, primero que nada. Gracias a todas las que están ahí. La dinámica de esto va a ser, dentro de lo posible, la siguiente. Yo no voy a intervenir mucho debido a mi eh, casi perfecta ignorancia acerca de los temas históricos. Sí voy a tratar de hacer un poco de voz de quienes van comentando, porque Mirta no ve directamente los comentarios. Entonces yo voy a ir viendo qué aparece y cada tanto te interrumpiré un poquito, o porque yo no entendí nada, o porque alguien está tratando de eh, comunicarse. Antes de eh, dejarte ya hablar, te cuento los últimos mensajitos previos. Sandra Apfelbaum dice buenas tardes. La Uni de Buenas Río tardes. Tercero dice buena transmisión, gracias. Ay, gracias. Santiago Pérez dice que te están Ah, escuchando Lela y Bocha. sí. También de Río Tercero, Y de la UNITRE. María Teresa Reotini, que, Sí, también. bueno, pero también la escuchamos siempre, la Ah, vemos unas siempre en el genias las CEPRAM. mujeres del taller. Así que bueno, eso es lo que yo Bueno, quería decir en principio. Te escuchamos, Mirta. Ahora, mientras vos hablas, sí voy a poner un rato el mapa. Cuando vos consideres que ya no hace falta el mapa, me avisas y lo saco. enseguida, es para que miren bien. Primero, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la compañía. Es mi primera vez en una transmisión así. Muchas gracias al CEPRAM por esta invitación. Muchas gracias a Rodrigo por acompañarme. Y especiales gracias a la UNI3 y a la gente del taller, que son, al taller lo hacen ellas en Sí, realidad, discúlpame, son un... dije que no iba a interrumpir mucho, pero ya empiezo a interrumpir. Por ahí vale la pena contar un poquito, porque yo dije que dictás ese taller, pero no dije en qué marco. Por ahí está bueno contar un poquito qué es la UNI 3 y en qué marco se da el taller y después ya arrancamos. Ah, perfecto. La UNI 3 tiene ese nombre, es un centro de estudios de aprendizajes permanentes, que para adultos mayores. Se llama UNI 3 porque nació con el nombre de Universidad de la Tercera Edad, me precede, o sea que sobre la historia de la UNI 3 no soy yo quien tiene que hablar, hay gente mucho más capacitada para eso, de las que están ahí conectadas, mucho más que yo.
pero es un centro de talleres para adultos mayores que tiene que ha asumido el desafío de la educación virtual en estos tiempos, que el año pasado algunos talleres hemos funcionado en forma virtual, y que este año hemos asumido la presencialidad mientras pudimos y ahora volvimos a la virtualidad. Es una ONG, tiene una comisión, una presidente de la comisión, ha participado de encuentros latinoamericanos con otras UNI3, y bueno, es eso, educación permanente para el Perfecto. adulto mayor. Para casi todos los que nos están viendo, la gente de Uni3 ya sabe lo que es y la gente del CEPRAM lo entiende porque se parece un poco, al menos en su misión y sus objetivos a lo que hacemos. Supongo que en algún punto nos conectamos con el CEPRAM, ¿no? Comenzaré, bueno, esto, primero agradecer muchísimo, y segundo, como suelo comenzar los talleres, que es leyendo algo, y que recurrimos frecuentemente a Eduardo Galeano. Esto es de las Memorias del Fuego, del tomo 2, que se llama Las caras y las máscaras, y dice: Buenos Aires, Castelli. Eran dos, una pluma y una voz. Un Robespierre que escribía, Mariano Moreno, y otro que hablaba. Todos perversos, decía un comandante español, pero Castelli y Moreno son perversísimos. Juan José Castelli, el gran orador, está preso en Buenos Aires. Usurpada por los conservadores, la revolución sacrifica a los revolucionarios. Se descargan las acusaciones. Castelli es mujeriego, borrachín, timbero y profanador de iglesias. El prisionero, agitador de indios, justiciero de pobres, voceros de la causa americana, no puede defenderse. Un cáncer le ha atacado la boca. Es preciso amputarle la lengua. La revolución queda muda en Buenos Aires. Y con este texto, que digo que presenta un banquete para los psicólogos, que hay muchos en el CEPRAM, porque el orador de la revolución termina sus días con un cáncer de lengua. Voy a contarles un poco cómo elijo la película La revolución es un sueño eterno, que no es una película sobre el 25 de mayo o la revolución de mayo precisamente, es más sobre Castelli, y bueno, y las razones son estas un poco. Castelli es el orador de la revolución, muere de un cáncer de lengua, y muy desprestigiado por la gente que se queda con la revolución, por quienes asumen el gobierno. Ustedes saben que la Junta se divide ideológicamente apenas se produce la Revolución de Mayo. La segunda razón es porque Castelli está vinculado con Córdoba. Es alumno del Montserrat primero, y después es quien hace fusilar en nombre de la Junta a los contrarrevolucionarios encabezados por Liniers. Y tercero, porque Rivera, que es el autor de la novela, también está vinculado con Córdoba. Y pasa mucho tiempo de su vida, desde los 70, va y viene entre Córdoba y Buenos Aires,
acá vive con su pareja, es porteñazo en su forma de ser, pero hace un trabajo en un barrio que fue obrero y que él dice ya no es lo mismo, en él trabaja su pareja, tiene una fundación que es una biblioteca popular y él trabaja con un taller de cine. Entonces, estas cosas y todo lo que hay de Rivera en la novela y en la película fueron que las eligiera. Entonces, ¿cómo estructuro hablo un poco hoy? ¿De qué voy a hablar un poco hoy? Primero me parece que es bueno hablar de Castelli, que al principio, antes de esto, eh, quisiera para todos aquellos que vieron la película que me cuenten un poco qué sintieron. Para eso pueden hacérselo llegar a Rodrigo, quien lo va a leer. Y segundo, todos los aportes que puedan hacer sobre el tema, sobre la revolución, sobre lo que han leído. Yo sé que quienes integran el taller de Río Tercero ya tienen entrenamiento en esto. Nuestros talleres son una construcción de conocimiento, generalmente no son míos solamente. Y bueno, entonces por mi parte, mientras ustedes van pensando eso, voy a hablar un poquito de quién era Castelli, cómo fue su vida, de su origen. Eh, luego, la película, cómo está estructurada sobre la película, cómo está hecha, qué intención, qué quisieron mostrar. Después, ¿qué es la película? Realmente es una... que ve, como todo arte, como toda manifestación de arte es subjetiva, por lo tanto, está Rivera en la película, eso vamos a tratar de ver qué era Rivera en la película, y también su director, ¿no? Nemesio Juárez, cómo muestran los contextos sociales y políticos y qué hay de los contextos que ellos viven en la película. Y por último trataremos de hacer una reflexión de lo que nos enseña esta, esta película como manifestación de un personaje y un tiempo histórico, lo que ellos muestran de ese personaje y de ese tiempo histórico. Castelli. Castelli no es un criollo encumbrado, es hijo de un boticario veneciano, por lo tanto es hijo de inmigrantes. Estudia primero en el Colegio San Carlos y luego sus padres lo mandan a estudiar a Córdoba. Teología y filosofía, porque la intención de los padres era que Castelli fuera sacerdote. Su personalidad rebelde, que la muestra ya desde ahí, hace que abandone los estudios y se vaya a estudiar a Charcas su vocación y a poner en prueba su vocación. Se recibe de abogado y vuelve a Buenos Aires en un momento primo de Belgrano, no lo aclaré, primo segundo. Cuando se habla de Castelli se habla como primo de Belgrano, pero es primo segundo por parte de la abuela, la mamá de la madre. Y bueno, cuando... lo nombran, ¿no? Hay un diálogo que tienen que él todo el tiempo dice primos, no sé qué, como lo deja claro. Sí, aparte comulgan en ideas, son muy... Belgrano y Moreno y Monteagudo
son realmente los libertarios de la revolución. Diríamos hoy el ala izquierda de la revolución. O los jacobinos, como decía, los más conservadores en ese momento. Bueno, Belgrano, les decía, era primo de Belgrano y con él empieza a incursionar en estos reclamos que se le hacían al gobierno de España. Periodista, escribe en el Telégrafo Mercantil, y para la revolución, para las invasiones inglesas, ya empiezan como a conspirar, hablan con Bereford, también se ve en la película esta conversación, no, se los ve como en una logia, que no se aclara, pero en ese momento las logias en el Río de la Plata llegan con los ingleses, y Estrella del Sur y los Hijos de Irán son sociedades secretas, no sé si llegan a ser logias, pero ya empieza la conspiración ahí. Luego Belgrano le ofrece ser el secretario del consulado en su reemplazo, y tiene una participación Castelli muy activa durante los hechos prerevolucionarios. Es el encargado, por ejemplo, de hablar con Cisneros para que autorice el Cabildo del 22. Y en el Cabildo del 22, bueno, se convierte en el orador de la revolución, que está muy bien, eso está como muy bien escenificada en la película. Y cómo le responde a Lue. Lue era el obispo que representaba los intereses españoles, entonces decía, si mientras haya un español en el Río de la Plata, el gobierno tiene que quedar en manos de ellos. Y realmente el discurso lo convierte en la voz de la revolución. Luego, el 25 es el encargado de pedirle a Cisneros, perdón, el 24, a Cisneros que renuncie. Y después de la revolución, se convierte en el comisionado, en el que lleva la voz de Moreno y es el que hace ejecutar. Lo hace con los contrarrevolucionarios de Córdoba, que es muy discutida esa actitud por algunos historiadores cordobeses, porque Liniers, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, había trabajado mucho por el mejoramiento de las ciudades, ¿no? Y bueno, y después es el comisionado para tomar el territorio de lo que es el Alto Perú con el Ejército del Norte, que costó tanto incorporarlo con la revolución. Y a partir de ahí, bueno, ese es un poco el eje de la película, las consecuencias que tiene esa campaña del Ejército del Norte, que primero tiene un triunfo en Suipacha, pero luego tiene una derrota en Huaki. Y esta derrota de Huaki es por una traición de un pacto no respetado de los españoles, ¿no? Él hace un pacto de amnistía, o sea, de paz, y no es respetado por los españoles. Él no es militar, lo están juzgando como militar y no es militar, en realidad el militar es Balcarce. Y para hablar un poco de la película, voy a leer sobre la mejor crítica, que la película es del 2012. La novela del 87, le comentaba a Rodrigo que primero es publicada por un centro editor latinoamericano, pero después en el 93 la reedita Alfaguara, que
que edita todos los libros de Rivera. Y la mejor crítica que encontré es esta, y con esta quiero, después vamos a hablar un poco de las críticas no positivas para la película. Lo que dice La Nación del 2012, y la elegí justamente porque eh, La Nación no es del palo de Rivera, y la crítica que hace es muy buena. El director Nemesio Juárez se basó en la novela de Andrés Rivera, ganadora en 1992 del Premio Nacional de Literatura, para construir un guión en el que Castelli brilla en la gran composición de Lito Cruz, por momentos cálida y casi siempre dura. La historia va trenzando la existencia de ese protagonista que luchó para darle a la patria esa libertad tan deseada. Con una impecable reconstrucción de época y una sobresaliente fotografía, La Revolución es un sueño eterno se convierte en un film que descubre a ese hombre que quedó algo oscurecido en el recuerdo. Y yo no sé si, creo que quedó oscurecido en el recuerdo para una generación que es la mía, pero en la de ustedes ya como que se hablaba en la escuela secundaria de Castelli, digo la de ustedes de la edad de Rodrigo, por eso lo señalo, porque yo lo tengo a él en la pantalla. Y, De todas formas, yo tengo esa misma sensación de que a partir de la peli, lo que vos estás contando, que hay tiene una importancia no del todo reconocida en todo esto, ¿no? Como figura siempre muy supeditada a Belgrano, a Moreno, digo, como en otro escalafón, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Eso tiene que ver con cuestiones de lecturas históricas. Segura, así como decíamos que la película es una la película y el libro es una construcción subjetiva, eh, la historia también. Mm, La historia no es historia, es historiografía. Se escribe siempre desde un lugar y no necesita mentir, necesita recuperar documentos que avalen posturas. Y, no es, y eso es muy bueno, porque la verdad no es maniquea. mm, No es sí o no, no es bueno y malo. Eh, y yo creo que otro aspecto positivo de la película es esa, que presenta seres humanos, mm. ¿viste? No los presenta exaltados así en el bronce. No, se lo ve a Castelli cuestionándose a sí mismo. Mm. Y sí, eh, Pero la incluso digo, historia, en relación a esto de las cuestiones que uno intuye que pueden estar de fondo a nivel ideológico, a nivel de donde uno lee la historia, eh, uno, decías vos recién que ha estado ideológicamente muy cerca de su primo y sí, aún sí, sí. así ha sido menos reconocido en su rol en toda Sí, esta historia. sí, sí. Eh, Posiblemente por el papel de la Junta. Después de Rivera Galeano lo recupera mucho a Castelli, pero es cierto, siempre ha quedado en ese papel mucho más secundario Mm, que Moreno y que Belgrano más que con Moreno, ¿no? mm, Eh, bueno, y entonces hablamos de cómo está construida la película. ujú, Vieron que el eje es el cáncer ¿no? El cáncer de lengua, porque realmente es, es un banquete para los psicólogos, lo repito, porque el orador de la revolución, el defensor de las ideas, tan libertario, eh, muere de un cáncer justamente. de lengua. Defensor del carlotismo,
o sea, de todas las ideas que defendió, él en los juicios es abogado, por lo tanto en los juicios ha defendido a los carlotistas de Buenos Aires, que, que se asociaban a Carlota Joaquina en Brasil para que no tuvieran entrada los franceses en una Mm, época en que España estaba invadida por Francia y bueno, todo eso hace que él sienta la frustración que muestra en la película, quizás, ¿no? Después tiene una hija que huye con un sabedrista, se mm. la ve también en la película en un diálogo importante. Bueno, pero vuelvo a la película y a cómo está construida, como eje eso y cómo se presentan los revolucionarios más libertarios. Castelli, Moreno, Monteagudo. Eh, otra cuestión importante de la película es que deja claro lo malicioso del juicio. Mm. Eh, Uno termina de verla y se posiciona en que, pues, sí, realmente los sabedristas se quedaron con el poder y lo mandaron a enjuiciar para eliminar esas ideas, porque él no es militar, solo cumplió eh, lo que Moreno de alguna manera recomendaba en el plan de operaciones. No llega Y a la terminarse el juicio, ¿no? Él muere antes. no sé, y viste que todos quienes, o vieron, todos los que están conectados, que lo que que todos quienes declaran a favor de él, Ujú. ¿no? No tiene declaraciones en contra. Muere antes, muere en octubre, muere en pleno juicio, en 1812. Y, y bueno, y esta sensación de que lo más importante es todo eso, es posible, o sea, que lo más importante es la injusticia del juicio, su cáncer de lengua, su frustración, su arrepentimiento por las muertes, el que decía eh, que la revolución se construye con palabras y con muerte, Mm. muestra en muchas escenas de la película el temor a la muerte y el, la pesadilla por las muertes que ha producido. Y para lograr este efecto es que sale la película desde un presente, que es 1812, muestra al Castelli que joven, con mucho ímpetu, peleando por sus ideas, muestra su faceta más humanitaria y su ideal de revolución cuando está en el norte, declara la libertad del trabajo indígena, en las puertas de Tiahuanaco, esa escena está muy linda también, y muestra un juicio que se ve en una escena que cuchichean entre los jueces, medio se ríen, o sea, ahí está, es un ida y vuelta de escenas del presente y del pasado, que dejan claro que ese juicio es como a propósito y para descalificarlo. Otra cosa que muestra la película es la, eh, y que lo hace con intención, es la diferencia social y la fragmentación política que existe. Eh, que eso se vivió en 1810, esta sociedad elitista. Hay una escena en que él tiene con alguien que coquetea, la señora Orellana, que Mm. es la dueña de Belén, de la esclava. Él coquetea de joven con ella y cuando él está muy enfermo quiere rescatar la esclava. Pero ¿qué nos muestra esa escena? El desprecio que siente cierta élite por los sectores más bajos,
por los indios, por los esclavos. Y en cambio, todos estos revolucionarios, jacobinos, si se quieren otro tipo de revolución, una revolución más democrática, social, y se lo ve en él cuando busca Belén, cuando busca recuperar a Belén, eh, con quien ha sido bien tratado y ha tenido una escena así un poco con emociones fuertes, digamos. Y lo otro que muestra es la fragmentación política, ¿no? Entre aquellos que quieren seguir conservando el poder de España y estos que quieren la independencia, no solo del Río de la Plata, sino de todo, de todo Sudamérica. Y bueno, eso en cuanto a la película. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario para después tomar para que no hable yo sola, para tomar después qué hay de Rivera en la película. Te cuento algún comentario que hay por acá. Sandra Apfelbaum se quedó con la frase: la historia es una construcción subjetiva. Dice, qué buena frase. Y después algunos comentarios de saludos. María Cristina Coirini dice buenas tardes. Miriam, para que me pongo los anteojos. Miriam Giannulio, felicitaciones, siempre es un disfrute escucharte. Mercedes Bustos saluda. Beatriz Leiva, Elsa Lisa, bueno, muchísima gente que te quiere y que te gusta verte hablando. Sí, son unas amorosas. Quisiera comentarios sobre, sí, ya van a venir comentarios sobre la película, sí, supongo, bueno porque ellos son... Nos propongamos que además digan qué les pareció, como vos decías, que les generó la peli. En esta de construcción que va haciendo la peli, que vos decías, centrada un poco en el juicio y en el tema de la enfermedad de él, va apareciendo eso como una identidad compleja en Castelli, como un tipo complejo, que un poco lo que decías vos al principio. A veces nos hemos acostumbrado a leer a todas estas personas como personajes muy planos, como próceres en su momento, y son siempre figuras complejas que es interesante desarmar un poquito para ver qué hay además de lo que uno ya sabe. Son personalidades diferentes, eso seguro. Rivera no conocía casi nada de Castelli. En los 80 se entera que había muerto de cáncer de lengua y eso es lo que lo lleva a investigar. Lee 20 libros sobre Castelli y dice, ninguno le aportó demasiado, por eso cuando escribió el Farmer no leyó nada sobre Rosas, lo escribió sobre lo que él sentía sobre Rosas. ¿Qué hay de la película? El libro estaba escrito en el 87, te decía, y la película es hecha en el 2012, estrenada en el 2012. Rivera llega a verla. Sí, Rivera muere en el 2016 en Córdoba. Que eso es, yo tampoco sabía que Rivera vivía en Córdoba, me enteré por otra circunstancia y otra institución por donde participo. Y Rivera está en la última etapa de su vida, ya se siente viejo, siente que ya no es un revolucionario y que la sociedad ha cambiado. Hay una entrevista muy linda de él en sus últimos tiempos, no recuerdo ahora, es una doctora de historia la que la hace, Katz, me parece. Bueno, no recuerdo el apellido de la historiadora, pero él le comenta que Bella Vista, cuando él empieza, él viene después del Cordobazo, empieza a estar en Córdoba,
como te dije, se instala un tiempo, después vuelve a Buenos Aires, eh, y piensa en la reivindicación de los trabajadores. Y Mm, dice, y se instala en Bellavista y la sociedad ya no es la misma. Él dice, esta gente ya no son trabajadores, hay 2 o 3 generaciones que no trabajan, mm. es otra sociedad. Me quedo ahí Eh, también con otro paralelo en la vida, porque así como Castelli vino a Córdoba y estuvo acá un tiempo, Rivera también termina un poco viniendo para este eh, lado. Eso me llevó a elegir la Mm, película. ujú, Yo digo, no es la revolución en sí, porque podríamos haber hablado de la contrarrevolución mm, y la mirada de algunos historiadores cordobeses también, y de la gente que destaca la figura de Liniers. Pero bueno, esto de que fuera paralelismo, casualidad, mm. bueno, esto es lo que me lleva a unir a estas 2 personajes. Mira Mm. la hora que se... Aprovecho a bueno, ver que te interrumpí un poquito para contarte que vuelvo a buscar los anteojos. Beatriz Márquez hace una pregunta concreta. Dice, cuando el irlandés le pregunta si él se veía junto a Belén, ¿qué hizo Castelli? cuando el irlandés, Me parece que al final, cuando le dice, si usted se sí, ve con sí, un... ¿Sí? sí, cuando la está buscando el irlandés que la había Comprado, comprado, sí. sí, ¿qué dijo Castelli? ¿Qué hizo Castelli? Okay. Porque no sé si en la película no queda como muy claro, ¿no? Vos sabés que no lo recuerdo. Mm. No lo recuerdo, Y un poco, Beatriz, perdón, no recuerdo la frase. bueno, un poco a partir de ahí, pero más general, María del Carmen Santa dice, ¿cuánto hay de ficción en el libro y en la película? Sí, ¿cuánto hay de ficción? Históricamente, en el comentario de la Nación, los hechos históricos, eh, como en toda novela histórica, son reales y muy bien, a ver, como, el reflejo de la sociedad es tal cual. La eh, reconstrucción, digamos, la de época. construcción de los hechos, el discurso en Tiahuanaco, el papel y la postura de Monteagudo, eh, las posturas políticas, todo eso es real. Lo que es ficción son los cuadernos, él ficciona los cuadernos, que Mm. lo hace en base a algunas notas de Castelli, O sea, tiene una base pero real, pero está después construido más ficción. claro, cómo se construyen los personajes históricos, para que a quienes nos gustan las novelas históricas, ¿vieron? Tienen hechos reales de ficción y ficcionan los personajes, Mm. ¿no? Eh, Hay personajes, los personajes son ficticios, salvo los que son los de los héroes, diríamos, o Con nombres que uno los reconoce rápidamente, protagonistas. aunque no sepa exactamente qué rol Exactamente. jugaron. Se ve Bedford, Álzaga, bueno, viste en el lugar que dejan a la gente de la élite, ¿no? Mm, Y esto, perdón, quiero acotar otra cosa de Rivera, eh, cómo está en Castelli. Cuando Castelli dice, eh, soy Castelli, compañeros, no me dejen solo, tengo tanto frío. Eh, mm, Ahí muestra un poco la pesadilla y la frustración. En esta entrevista que te decía, Rivera dice, eh, no tengo la edad del revolucionario, si hubiese un partido de izquierda con el que pudiera comulgar en las ideas, no son exactamente estas las palabras, pero es más o menos esto, si pudiera comulgar con las ideas de algún partido de izquierda de los que hoy existe, como que si encontrara coherencia, él adheriría a ese partido, pero no lo encuentra. mm, En ese sentido, se sienten
iguales, cercanos a la muerte por enfermedad, uno que es muy joven, tiene 48 años, Castelli, el otro por estar al final de su vida. Y esto de no en el caso de Rivera, ¿no? Pero de cómo terminaron toda esta generación de revolucionarios, los más revolucionarios, de 1810 terminaron La trágicamente mayoría muy jóvenes. muertos, muy jóvenes todos. Monteagudo asesinado, Moreno envenenado, bueno, todos, Manuel Belgrano, todos jóvenes y de manera Trágica. dolorosa, diríamos, ¿no? Eh, otra, otras cuestiones que se ven en Castelli y que es la representación de Rivera es esto, que habíamos dicho antes, la verdad es, la verdad no es la realidad, Mm, es bueno, y esto otra de, frase muy en potente. Rivera lo mismo, ¿no? Los jóvenes tendrán que ver qué hacen con este mundo que es distinto por el que Mm, yo he luchado. Él luchó por un mundo que ya no es una sociedad que ya no es la misma. mm. Entonces, a ver, como reflexión que nos queda de... Incluías vos también antes, cuando charlamos un ratito, en este juego de paralelismo, además de Castelli en una primera instancia, después Rivera como retomando algunas cosas y en un momento similar de su vida, con algunas reflexiones parecidas en cuanto a la política, después decir, bueno, en el momento que se hace la película, el director también está atravesando algo que es bastante tiempo después de la escritura del libro, el director Ah, también suma en ese juego, ¿no? sí, sí, porque no adhiere, el 2011 es el momento de elecciones, y él no adhiere a la elección de Cristina Kirchner. Entonces, tanto perdón, Rivera como Nemesio Juárez buscan en la figura de Castelli representar la sensación de ellos mismos, ¿no? Mm, Y esa crítica a la justicia. mm, En el 2011 había una fuerte crítica a la justicia instalada. Eh, bueno, esto de los juicios injustos, diríamos, ¿no? Y a mm, la sociedad, a la fragmentación de la sociedad, que en la escena de la señora de Orellana, cuando se refiere a Belén, cuando va a reclamar Castelli por Belén, ella se dirige con un desprecio único, ¿no? Y estaba leyendo en, la, en un comentario sobre la sociedad del 2011, como también hay un desprecio a los más vulnerables en la sociedad, que en ese momento tenían que ver con los inmigrantes de nuestros países vecinos, mm, los desocupados, bueno, con los marginales, diríamos, ¿no? En eso también hay algo del director y, y de Rivera en la película. Es una reescritura de la historia, ¿no? Y bueno, y lo que nos queda también, lo que se refleja es esta coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Rivera lo deja manifestado con Castelli, y él es muy coherente, a pesar mm. de que sabe que la sociedad cambió y que lo único que se le puede, y esto de la expulsión, ojalá no me olvide de decirlo después, pero me refería a su coherencia para vivir. Y cuando se va a Buenos Aires, él vive un tiempo en Buenos Aires, vive un tiempo en Córdoba, otro tiempo en Buenos Aires, está con un hijo. A Rivera se le muere un hijo y tiene Mm, otro que va a ser quien de alguna manera lo representa. Un día le regala un vaquero y él le dice, ¿para qué quiero un vaquero si tengo dos?
absolutamente coherente, Mm, austero. eh, Se daba un lujito que era su whisky. Dice que es lo único que se le puede criticar, ¿no? Y, y bueno, y esto de que Castelli también deja reflejada la soledad de Castelli en sus últimos tiempos. Y él no encontraba un lugar político, no dejan de mirar lo político tampoco, ¿no? No encuentra un lugar político donde estar y no, a ver, no es obsecuente con los partidos que lo contienen, es echado del Partido Comunista, se mm, hace maoísta, sigue, o sea, busca una sociedad distinta, pero de verdad distinta, y lo muestra la coherencia de esto de trabajar aún durante 10 años no escribe, los 10 años del proceso militar no escribe, y, y después trabaja para los más vulnerables. Políticamente no puede hacer nada, pero puede hacer por la cultura, por el que para tratar de reivindicarlos de otra manera, dándole sí, otras herramientas, eh, ¿no? Y en eso acompaña a su esposa, que no sé, no lo sé bien, pero creo que todavía está en actividad. sí, ahí vamos a aprovechar a pasar una visita también. Pero antes quería dejar como una reflexión en base a lo que vos decías, que justamente me parece que no es posible llegar a una conclusión, que es esto de la gente muy consecuente, muy coherente y a la vez con esa sensación de frustración de algún modo, como que esa coherencia ni a Castelli, ni a Sí. Rivera, ni después a Nemesio le lleva a un, digamos, no es una cuestión exitista, no es, bueno, si uno persevera va a llegar, no, a veces uno persevera No, y después se encuentra solo y con frío. tal cual, no llegaron, ni se ve que se llegue. Hay países, digo, esa es, es lo que, si la película nos deja algo para rescatar, es esto de la coherencia, es ver esto que no es para rescatar, de que no llegan quienes se Mm, mantienen en esa, en esa conducta. Y lo que debiera cambiar, digo yo, esto es mm, personal, son los métodos, ¿no? Ojalá los países y en Latinoamérica tuviéramos esa sabiduría para construir métodos que hagan a la sociedad más feliz, mm. sin tanto sufrimiento, sin que algunos países lo logran, más coherencia entre quienes gobiernan en la forma que viven y el discurso que establecen o que dan. Eh, Creo que ese sería el aprendizaje que todavía habría Mm. que hacer y que no está planteado en la película. No, recién lo dabas a entender cuando decías, bueno, lo que Rivera hacía ya no desde una militancia estrictamente política, sino a través de una tarea social con la biblioteca de Bellavista. Y ahí es que yo quería aprovechar también a hacer un pequeño anuncito porque nosotros estamos tratando de difundir, ayudando a difundir y ayudándonos mutuamente con una productora cordobesa que se llama El Camboyano, Ajá, que entre otras cosas tiene una serie de entrevistas muy lindas y una de las personas que entrevista es Susana Fiorito. Es una entrevista que debe ser del año pasado, del anterior, es bastante reciente. Ella está medio, en ese momento, como cerrando la parte más social de la biblioteca y ajá, transformándola finalmente en una biblioteca solamente. sí. Y lo vive Ah, mira. también como un cierto fracaso, ¿no? Como Ay, no me haber digas. perdido esa oportunidad que antes la biblioteca tenía muchísimas otras cosas. Así que los animo a ver eso. Después, antes de terminar, les voy a poner ahí en los comentarios el enlace para que puedan verlo. Si no, después lo ponemos. Aprovecho que hablé de los comentarios para leerte un par. Bueno, hay algunas dudas respecto a la película. Alguien que no la vio, pero ya le respondieron. Es La Revolución es un sueño eterno. Está en YouTube si la quieren buscar, que está basada en un libro de Andrés Rivera, que se llama igual. Perdón, quiero Dale. decir, la revolución es un sueño eterno. El sueño es la utopía, ¿no? Mm,
es la lámpara que guía la meta y que en él se convierte en pesadilla a veces. Sí, perdón la interrupción. Hay un comentario interesante de Ricardo, bueno, todos, ¿no? No es que vamos a destacarnos los otros. Este, en todo caso, un poquito más largo, por eso lo destaco. Dice Ricardo Cerulli. Seguramente estoy equivocado. Bueno, ya empieza. No lo sé. ¿Quién Pero sabe? en toda revolución o movimiento político hay una primera línea que impulsa un cambio. Pero luego la segunda se apropia de ese movimiento y logros y desecha a los que pusieron el pecho. Creo que así ocurrió en Mayo y en otras épocas. Hay como una Sí, sí, repetición, ¿no? Las sí, revoluciones. sí. Hay una repetición. Eso le toca a ustedes, a los psicólogos, hacer, claro, de la misma manera que las familias repiten historias. Hoy hablábamos con Marina, se llama una de las integrantes del taller. Eso, así como las familias repiten historias, los países también, ¿no? Mm, Necesitaríamos psicólogos de países. bueno, por ahí anda un poco. Hay una psicología por ese lado y hay una sociología también que estudia Sí, todo eso. sí. Elsa Lisa dice, Ah, sí, también. convengamos que Rivera es hijo de padre judío. Lleva la discriminación en la sangre. Lleva a la película algo que es muy personal. Otro dato que no sabía. Sí. Por ahí vi recién que no es Andrés Rivera su nombre, que era un seudónimo. Ah, A ver si no, lo no. encuentro. Ese Marcos Rivac se llamaba. es Marcos Rivas. Y es Andrés Rivera. Adopta ese nombre, a ver, así como un impulso, diríamos, ¿no? Ajá. Porque estaba leyendo en el momento que él tiene que ponerse un seudónimo, estaba leyendo a un autor colombiano que se llamaba, que era de apellido Rivera, y vivía en la calle Andrés Lama. Ajá. Entonces unió Junto un poco. Andrés Rivera. Y dice, anduvo con ese nombre en el bolsillo un tiempo y bueno, ese es el origen, no era Andrés Rivera. Pero le quedó muy, muy Sí, establecido, digamos. Yo no tenía idea cómo se... sí, con el tiempo se apropió de él, dice. Ajá. Estaba pensando incluso si en esa entrevista que le hacen a Susana Fiorito, la que fue su mujer en los últimos tiempos, Sí, parece que lo sí. nombra como Andrés, no como Marcos. Sí, sí, sí. En el bar en Bella Vista era el Andrés. Ajá. Bueno, estoy buscando. Bueno, después les voy a pasar el enlace si les interesa esto de la entrevista, porque no lo estoy encontrando ahora. Sí. Vamos a ir encarando un poco el cierre para no perder a la gente en el camino, que se vayan cansando, porque esto de lo Eso. digital cansa un poco. Me parece que da la charla para seguir un rato largo, pero bueno, eso ya consiste en comprometerte también a que más adelante podamos hacer otro encuentro. Pero me habías dicho vos que querías leer algo y que te haga acordar que tenías que leer algo antes de... No, más que leer, no, Ah, no, eso digo en mis talleres, más que leer, era cerrar con una reflexión. ah, Para todos les cuento que en el taller de Río Tercero suelo decir, háganme acordar que cierre con la lecturita. Bueno, yo me lo tomé acá le literalmente, ¿viste? Me decía hacen a acordar. Rodrigo, haceme acordar que cierre con la reflexión. Yo creo que la reflexión tiene que ver con esto. Eh, con seguir con tener las utopías como meta, tengamos la edad que tengamos, eh, valorar la coherencia y aprender otros métodos para construir la felicidad de los países, porque una de las cosas que, a ver, que fueron necesarias siempre para los cambios fueron las revoluciones violentas, pero que hoy vemos que por ahí los que quedan en muchos ejemplos en Latinoamérica y en el mundo, lo que quedan son los ejemplos de los sufrimientos de los pueblos y Mm, la frustración de que revoluciones no se logran del todo. mm.
Bueno, Y por lo tanto es, son siempre una utopía, son siempre un sueño. son siempre una utopía. De todas maneras, son la verdad, no la realidad. Y Mm, por la verdad debemos trabajar. uy, en Y este bueno, y que hay ratito, maneras de construir una sociedad que no siempre tiene que ver, o sea, todo es político, pero por mm, ahí no tiene que ver con lo partidario. Lo que hicieron los Riveras en Bellavista mm, fue político. ujú. Sí, es una acción política, claro. Sí, Eh, algunos comentarios, porque en este ratito entraron varios. Eh, Alicia, uy, para que toque algo. Ahí estamos. Alicia Alicia. Fermani. Las palabras de Sí, sí, Castelli en el Cabildo del 22 de mayo son tan importantes que algunos autores, como José Ingenieros, dicen que ese día es más importante que el 25, porque sí, ahí se pide la sí. renuncia de Cisneros, se retiran los representantes de la iglesia y se resuelve sin nombrar al rey. Y aplausos para la profe, dice. Son unas generosas. Ricardo, que antes había hecho el comentario sobre las primeras y segundas líneas, Ricardo Cerulli, dice totalmente de acuerdo la incoherencia entre el discurso de los políticos y su vida personal. Elsa te dice que sos muy clara, tan clara en tus explicaciones y relatos. Alicia, la sociedad no puede pedir tantos mártires para mejorar. Algo así decía Sábato. Y que le encantan tus relatos, que están llenos de anécdotas. Totalmente de acuerdo. María Laura dice algo acerca del nombre y la persecución por las ideas. Norma Reano dice que el título del libro es muy lindo. Y vamos a cerrar con este, aunque quizás haya alguno más. Pero voy a aprovechar, bueno, varios. Después por ahí te mando un detalle. Eh, pero así rápidamente. Empieza María Teresa diciendo gracias, muy interesante la charla, muy pedagógica. Eh, María Eugenia Gas dice clara y Ah, precisa, excelente la charla. Beatriz, excelente Mirta. Susana dice muy interesante y gracias. Y María Alicia dice excelente como siempre, gracias Mirta. Y ahí es donde yo me quiero sumar al agradecimiento. Muchísimas, muchísimas gracias por este a vos, ratito. Ha sido a realmente ustedes un y a cada placer. uno de los que estuvieron conectados. Muchas Como, gracias. como te decía hace un ratito, lo único a criticar es que quedamos con gusto poco, que estaría lindo Ya para el volver a 5. repetir. Un infiltrado. Bueno, Mirta, nada, saludarte, decirte muchas gracias. Como ves, la gente es muy agradecida, así que gracias a todos los que han estado ahí, los que han participado, han tenido comentarios muy interesantes, aunque como a veces pasa, ha costado un poquito que entren en calor, se ha puesto más lindo el final, así que, pero la verdad que hermoso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Que gracias a todas. tengan un lindo fin de. Eso, un lindo fin de cerrando la semana de mayo y nos veremos pronto. Buenas tardes, buenas Muchas noches gracias. a todos. Gracias, Mirta. Nos vemos.